vamos a empezar con otro tema que a ustedes les va a ser útil para resolver ecuaciones diferenciales. Yo imagino que ustedes saben resolver algunas ecuaciones diferenciales, vieron en análisis 2, pero bueno, con este método se simplifica bastante porque lo que hace el método en sí es cualquier ecuación diferencial o sistema de ecuaciones diferenciales lo transforma en una ecuación algebraica. Una ecuación algebraica es más sencilla de trabajar y de despejar la incógnita. Así que bueno, vamos a empezar a ver con eso. Ustedes después van a trabajar mucho en control, con transformada de Laplace, que es el tema. Bueno, aprenderán también a usarlo en el software, pero bueno, tienen que saber de dónde salen las cosas. Entonces necesitamos tener algunas definiciones en claro. Una, ¿qué es una función continua por tramos? Es una función que está definida en un intervalo y va a tener un número finito de discontinuidades de salto finito. Como dice ahí, una función es continua por tramos, está definida, es continua en ese intervalo, pero salvo en algunos puntos, en donde tiene una discontinuidad de salto finito. Por ejemplo, algo así. Tenemos ahí esos puntos en donde se presenta una discontinuidad de salto finito. Nosotros ahora vamos a usar como variable independiente t, porque es lo más común. Acá va a ser la variable dependiente f de t, y generalmente vamos a considerar funciones cuyo dominio sean los reales positivos. Bueno, una vez que sabemos que es una función continua por tramos, podemos definir una función de orden exponencial. Vamos a decir que una función es de orden exponencial cuando existen tres constantes, todas positivas, tales que el módulo de esa función se mantiene menor que esa constante m por una exponencial a partir de algún valor de t cualquiera. Esto así puede parecer medio complicado porque hay muchas constantes ahí, pero también se puede traducir a través de este límite. Y cuando uno calcula el límite para t tendiendo a más infinito del módulo de la función sobre la exponencial e por c por elevado a la c por t, y ese límite da finito, vamos a decir que la función es de orden exponencial. Y gráficamente es que esa función va a estar por debajo del gráfico de alguna función exponencial. Por ejemplo, ahí esa función que está en azul, una función f de t cualquiera, está por debajo de esa exponencial. No las grafiqué completa porque, como les dije, estamos considerando como dominio los reales positivos. Esa es de orden exponencial. Vamos a ver si podemos, a través de este límite, tratar de demostrar, determinar que algunas funciones son de orden exponencial. Bueno, recuerden ese límite, ¿eh? Cuando t tiende a más infinito del módulo de f de t sobre la exponencial. Entonces supongamos que tenemos esta función que va de los reales positivos con el 0, en los reales positivos con el 0, y esa función es t al cubo, y queremos demostrar que es de orden exponencial. Entonces tenemos que calcular ese límite que decía recién, que era cuando t tiende a más infinito del módulo de f de t por e a la c por t. Bueno, recordemos que c era un número positivo, ¿no?
Bueno, como esta función es t al cubo y acá nos están dando dominio imagen, sabemos que va a ser positiva, así que podemos sacar las barritas de módulo y dejar la función. Bueno, ahora fíjense, a ver, la t está tendiendo a más infinito. ¿A cuánto tiende el numerador? A infinito. A infinito. Y el denominador, recuerden, c es positivo, porque el exponencial tiene diferentes comportamientos para más y para menos infinito. Y también infinito. Sí, exactamente. Entonces tenemos la indeterminación infinito sobre infinito. ¿Y quién nos ayuda a resolver estas indeterminaciones de infinito sobre infinito cuando tenemos así una sola variable independiente? Un amigo que nos ayuda a hacer esto, ¿quién es? No se puede ver. L'Hopital. L'Hopital. Entonces con L'Hopital derivamos la función del numerador, la función del denominador. Tenemos 3t al cuadrado, c por e a la c por t, y este sigue siendo infinito sobre infinito, así que estamos habilitados a volver a aplicar L'Hopital. Nos queda 6 por t en el numerador, c cuadrado por e a la c por t, sigue siendo infinito sobre infinito, así que otra vez aplicamos L'Hopital y nos queda 6 sobre c al cubo por e a la c por t. ¿Y cuánto da este límite? 0. 0. Y es un número finito, por lo tanto, esta función, con esas condiciones, es de orden exponencial. Bueno, se resume a hacer un límite nada más. A ver, pensemos esta. Esto vamos a poner en las mismas condiciones. Dominio reales positivos con el 0 en su imagen. Igual me la pueden decir cuál es la imagen de esa función. Tal que f de t es e a la a por t. Bueno, a ver. Quiero demostrar que es de orden exponencial. Entonces, ¿qué voy a tener que plantear? Otra vez, vamos a considerar así a menor que c ya está puesto. El límite cuando t tiende a más infinito del módulo de la función sobre el exponencial. A ver, una función exponencial, ¿cómo es siempre? Creciente. Es creciente en este caso, porque a es positivo, ¿no? Si no, sería decreciente. Pero no se mantiene siempre positivo, no está siempre por encima del eje de las abscisas. Sí, sí, profe. Entonces, como es positiva, puedo sacar las barras de módulo y dejarla como está. Y este límite, a ver, dice que los dos son positivos, ¿no? A es positivo y C lo sabíamos de antes que era positivo. Entonces esto es infinito sobre infinito, ¿no? Porque A y C son positivos. Pero en vez de aplicar L'Hopital, a ver, ¿no podemos hacer esto? E elevado a la A menos C por T.
¿Se puede hacer eso? Sí, pero Bien. sí. ¿Y ahora? ¿Cómo hago para resolver ese límite? Acá sabíamos, A es menor que C. Entonces, A menos C es menor que 0, ¿no? ¿Es negativo? Sí, Entonces vamos a pensar lo que tenemos en el exponente. Tengo esa constante A menos C que es negativa por un T que está tendiendo a más infinito. Entonces, ¿a cuánto va a tender esta exponencial? Si el exponente está tendiendo al fin y al cabo a menos infinito. a 0. A 0. Entonces, esta también es una función de orden exponencial. La anterior, esta t al cubo, podrían haber hecho lo mismo con t al cuadrado, t a la cuarta, ¿no? T a cualquier potencia le iba a funcionar igual. Las exponenciales son de orden exponencial. Y chicos, ¿qué era una función acotada? Ay, no me contesten todos juntos porque me apabullan. ¿No incluía el punto en cuestión o era el dominio restringido? No me acuerdo. ¿Cómo? ¿No incluía el punto en cuestión ¿Una función acotada? o tenía el dominio acotado? No, En realidad lo que tiene es el conjunto imagen como acotado. imagen acotado. Y las clásicas, las que más usamos son funciones seno y coseno, ¿no? Seno de x, coseno de x. La imagen de esas dos funciones está entre -1 y 1, está acotada. Entonces, en realidad es tipo un abuso, ¿no? Del lenguaje, porque lo que está acotado es el conjunto imagen, es este conjunto. Pero uno dice funciones acotadas y lo que tienen que entender es eso, que es una función cuyo conjunto imagen es un conjunto acotado. Y acá dice que si la función está acotada, entonces es de orden exponencial. A ver si lo podemos hacer. Que una función esté acotada también se escribía así, ¿no? Que el módulo de esa función se mantiene menor o igual que una constante. Por ejemplo, si fuera seno de x, van a poner módulo seno de x menor o igual que 1. Si yo quiero ver que es de orden exponencial, tengo que hacer este límite. El módulo de la función sobre e elevado a la c por t. Pero yo tengo ahora una información con respecto a este módulo. Se mantiene menor que una constante. Entonces, si tengo que una constante sobre algo que está tendiendo a infinito, todo esto tiende a 0. Así que estas funciones acotadas son de orden exponencial. Bueno, y ahora que sabemos que este tipo de funciones, por ejemplo, estas polinómicas, las exponenciales y las acotadas son de orden exponencial, esto nos va a servir para definir lo que decíamos al principio, que es transformada de Laplace. ¿Por qué? Porque las condiciones suficientes para que exista la transformada de Laplace de una función es que cumpla con las dos condiciones que vimos recién. Que sea continua por tramos, fíjense el intervalo, como les dije, el dominio van a ser los reales positivos con el 0, y tiene que ser de orden exponencial. Si cumple con esas dos condiciones, entonces va a existir la transformada de Laplace
de esa función. Y esa transformada se define a través de una integral. ¿Cómo se llamaban estas integrales? Que en algún extremo de integración teníamos infinito. Impropias. Muy bien, viene con delay, pero está llegando la respuesta. Bueno, son integrales impropias. Entonces, fíjense, ¿cuándo existe la transformada? Siempre y cuando esa integral converja, ¿no? Cuando resolvíamos integrales impropias, no sé si se acuerdan, la combinábamos con límite. Entonces, si ese límite nos da un número finito, decíamos que esa integral converge. Y cuando esa integral converge, en este caso, vamos a decir que existe la transformada de Laplace de esa función. Siempre va a ser así, integral entre 0 y más infinito de la exponencial e a la menos s por t por la función que estamos considerando. Fíjense, la variable independiente es t, porque tengo diferencial de t. Así que esta s la vamos a considerar como una constante. Ahora vamos a hacer algunas. Vamos a empezar, por ejemplo, con una función bien fácil. Con una función constante e igual a 1. Entonces yo quiero buscar la transformada de Laplace de esa función. Siempre la vamos a poner así, con una L mayúscula, entre corchetes. ¿Qué dice la definición? Tenés que buscar la integral entre 0 y más infinito de e a la menos s por t por la función. Entonces planteo integral entre 0 y más infinito de e a la menos s por t por la función que es 1 por diferencial de t. A ver. Como el extremo de integración que tiene problemas es el extremo superior, ese lo fijamos y hacemos tender SB a más infinito. Bueno, ahora que distinguimos que es una integral impropia, buscamos la primitiva. A ver, ¿cuál es la primitiva de e a la menos s por t? La variable independiente es t. A ver. Menos S por E a la menos S por T. No, eso ahí estoy derivando. Me parece E a la que menos sí. st sobre. Claro, es menos e a la menos s por t sobre s. Y esto lo tenemos que evaluar entre 0 y b. Este 1 sobre s ya es una constante, ¿no? Lo podría escribir fuera del límite. Así ya no me molesta más. Límite cuando b tiende a más infinito. A ver. Menos e a la menos s por b. Menos por barro. Menos por la función me quedo más. Y evalúo en 0. Este da 1. A ver, ¿a cuánto tiende esto? Fíjense, b tiende a más infinito. ¿Y a 0? A 0, exactamente. Entonces, todo este paréntesis está tendiendo a 1, así que el resultado final es 1 sobre s.
Esa es la transformada de Laplace de la función f de t igual a 1. A ver, si yo les hubiera dicho, ¿cuál es la transformada de Laplace de una constante a cualquiera? ¿Cuánto iba a dar? A ver. A sobre Muy bien. A sobre S. S. Bien. Fíjense que siempre pasa lo mismo cuando estamos en Laplace. Partimos de una función que depende de la variable t, le aplicamos la transformada de Laplace y llegamos a otra función que depende de la variable s. ¿Por qué puse una con minúscula y otra con mayúscula? Se suele asociar cuando ponemos con mayúscula, que es ya la función transformada, y cuando la escribimos con minúscula, la función sin transformar. Bueno, ahora vamos a hacer alguna más. Ahora ustedes pueden ir, a medida que estamos haciendo estas transformadas, como armarse una tablita, ¿no? Pueden poner una tablita así de transformadas, acá ponen la función f de t y acá la f grandota de s. Entonces, para 1, ya saben que va a dar 1 sobre s. Así como un paralelismo cuando empezaron con derivadas, que las primeras las buscaron por definición, y ya después con la tabla. Bueno, a ver, hagamos alguna más. Ahora la función es una exponencial, cualquiera. E a la a por t. Otra vez, quiero ver cuál es su transformada de Laplace. Planteo la definición. Integral entre 0 y más infinito de e a la menos s por t por e a la a por t diferencial de t. Bueno, a ver. Distinguimos primero que es impropia, poniendo en evidencia el límite. Y ya que tengo dos exponenciales ahí que se están multiplicando, ¿no lo puedo escribir de otra manera? E a la menos S más A, entre paréntesis, por T. Bueno, y a ver si lo escribo así está bien. E a la menos S menos A, ¿estaría bien también? Sí. Sacando factor común menos 1. A ver, díganme ahora cuál es la primitiva. O esta es reparecida a la anterior. E a la, o sea, repetida a la menos, de paréntesis S menos A, T, sobre, menos, sobre, sí. Ah, sí, le puse el menos, está bien, S menos A. ¿Así está bien? Bueno, y otra vez, esto hay que evaluarlo entre 0 y b. Bueno, nuevamente voy a escribir la constante fuera del límite. En este caso la constante es 1 sobre s menos a. Y me queda hacer el límite cuando b tiende a más infinito de menos e a la menos s menos a por b menos por Barrow menos por la función, me quedaría e a la 0. A ver, pensemos acá. Este va a dar 1, ¿no? E a la 0 da 1. Para que esto converja, ¿cuánto tendría que dar este límite de ese término?
¿No da cero, profe, igual? ¿Siempre va a dar cero? ¿No tengo que ponerle alguna condición a eso en realidad? Que A sea distinto de 1. ¿Por qué uno? Porque yo quiero que esto me dé cero, ¿no? Perdón, de S, no, perdón. O Ah, sea, que A y S sean distintos. ok. Y me parece que podríamos pensar algo más, porque B está tendiendo a más infinito, ¿no? Y acá adelante tengo un menos. Con eso ya está, estaría tendiendo a menos infinito. Entonces yo lo que necesito es que S menos A se mantenga positivo, ¿no? Porque si eso es Claro. positivo, entonces S menos A por B también va a ser positivo. Y cuando esté multiplicado por el menos que tengo delante, va a ser negativo. Entonces, esto va a converger al 1 sobre S menos A, bueno, con esa condición. Después, cuando ustedes miren la tabla, porque hay tablas de transformada en Laplace, ahora hacemos una básica, en algunas tablas aparece estas condiciones puestas en los costaditos. Igualmente ustedes si quieren plantear estas integrales ahí en el matemática, es muy probable que les aparezcan esas condiciones en la respuesta. Bueno, así que ya se pueden ir armando la tabla con E a la A por T. Y podríamos completar la tablita con algunas trigonométricas y las hiperbólicas. A ver, ¿ustedes se acuerdan cómo se definía una función hiperbólica? Yo me imagino que en primer año habrán visto esto, ¿no? ¿Se acuerdan que quedaba en función de las exponenciales? Por mi parte, no. Por mi parte no. Bueno, muy bien. Así me gusta, sincero. Capaz que ustedes la vieron así, seno hiperbólico, no sé, de X, como E a la X menos E a la menos X sobre 2. ¿No lo vieron así? ¿Y el coseno hiperbólico como la semisuma? ¿Allá en primer año alguna vez? Bueno, no importa, si no se acuerdan, bueno, es esa, yo lo que voy a hacer es adaptarla, en vez de variable X pongo variable independiente T y lo multiplico por A. Entonces me va a quedar E a la A por T menos E a la menos A por T sobre 2. Bueno, este lo borro así mismo. Y la del coseno hiperbólico es lo mismo funciones, pero con una suma. Entonces, cuando ustedes quieran buscar la transformada, por ejemplo, del seno hiperbólico de A por T, va a ser lo mismo que la transformada de E a la A por T menos E a la menos A por T sobre 2. Y esta integral ustedes la van a poder plantear muy parecida a la de recién. Nosotros hicimos recién la de E a la A por T. Bueno, de manera similar hacen la de E a la menos A por T y cuando tienen la integral la pueden separar en 2. Lo mismo para hacer la del coseno hiperbólico. Y ahora a mí me encantaría tratar de tener también las seno y coseno trigonométrico que dependan de las exponenciales, porque es más fácil después para hacer las integrales. Y esto lo podemos, miren, sacar de acá. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos escrito la ecuación de Euler, ¿no? Que era coseno de tita más i seno de tita.
Entonces yo voy a tratar ahora de generalizarlo. En vez de ponerle tita, voy a poner t y lo voy a multiplicar por a. Así que siguiendo esto, me va a quedar coseno de a por t más i seno de a por t. Y también voy a poner e a la menos i a por t, que la diferencia es que la parte imaginaria es negativa. Y ahora lo que voy a hacer es, las dos expresiones las voy a sumar. Si yo las sumo, a la izquierda del igual voy a tener e a la i a por t más e a la menos i a por t, y a la derecha me quedaron dos términos con coseno de a por t y la parte imaginaria se cancela. Entonces de acá tengo que coseno de a por t es e a la i a por t más e a la menos i a por t sobre 2. Fíjense que este es bastante similar al del coseno hiperbólico. La única diferencia es que en las exponenciales aparecen multiplicadas por i. Y si quieren saber una relación similar, pero con la función seno, ahora lo que hacen es restan las dos ecuaciones. Entonces tienen e a la i a por t menos e a la menos i a por t. Los términos del coseno de a por t se cancelan y acá me queda 2i seno de a por t. Despejo de ahí seno de a por t y nos queda e a la i a por t menos e a la menos i a por t sobre 2i, que también tiene un formato similar al seno hiperbólico. Así que cuando ustedes quieran probar por definición las transformadas de estas cuatro funciones, va a ser más fácil manejarlas de esta manera dependiendo de las exponenciales. ¿Estamos bien hasta ahí? Estamos. Bueno, perfecto. Bueno. Yo ya acá les armé una mini tablita, si quieren ahora les sacan una foto para hacer los ejercicios. Entonces tenemos las de 1, que es la que hicimos primero. Yo le hice la de t al cubo. Fíjense que la de t cuadrado la pueden plantear con las mismas integrales. Y después hay una generalización para t a la n. La que hicimos del exponencial y estas últimas 4, como les mostré recién, si ustedes las quieren hacer. Pero una vez que ya las encontramos por definición, a partir de ahí podemos usar la tabla. Y con que conozcamos solo unas propiedades de la transformada de Laplace, nos va a ayudar a hacer los ejercicios o problemas o ecuaciones diferenciales. Como es una transformación lineal, vamos a poder separar en términos y las constantes fuera. A ver, hagamos por ejemplo. Dice encontrar la transformada de Laplace de esta función f de t. Entonces, queremos buscar la transformada de Laplace de 2t al cubo menos 10 seno de 6 por t más 2 coseno hiperbólico de 10t. Pero como sabemos que es una transformación lineal, ¿qué podemos hacer? Separamos en términos, constante fuera. Eso es lo primero que hacemos. 2t
transformada de t al cubo, menos 10 transformada al seno de 6t, más 2 transformada del coseno hiperbólico de 10t. Y ahora que tenemos todo separado en términos, constante fuera, dejamos las constantes y buscamos cada una de las transformadas en la tabla. ¿Cuál es la transformada de t al cubo? 6 sobre s a la cuarta. Bueno, lo escribo. Menos 10. ¿Cuál es la transformada del seno de 6t? Bueno, voy a la tabla, busco. Seno, acá tengo de a por t. Reemplazo el a por el 6 y me va a dar 6 sobre s cuadrado más 36. A ver si le sacaron fotito a la tabla. ¿Cuál es la transformada de coseno hiperbólico? A ver. S sobre S cuadrado menos 36. ¿No sería sobre 100 porque es 10 ahora? Perdón, sobre 100. Bueno, y ahora ya está. Más que esto no nos conviene hacer más que este producto, ¿no? Me podrían decir, ay, ¿por qué no sacamos como un denominador? Y como poder se puede, pero no sé si conviene, sobre todo para la manera en que después vamos a trabajar. Porque lo que observo ahí con los años, que lo que cuesta de esta parte es la parte algebraica. Cómo acomodar para poder resolver de manera conveniente y rápida. Bueno, y ahora vamos a lo que es la transformada inversa. Yo hace un rato les dije, partimos de una f de t, le aplicamos la transformada de Laplace y llegamos a una función que depende de s. La transformada inversa es pensarlo al revés. Si a mí me dan esta función, pensar viene de transformar qué función. Y esto es lo que se llama transformada inversa. Entonces así la vamos a indicar como L a la menos 1. ¿Ven? Fíjense que cuando dice L a la menos 1, acá la función depende de S. Cuando tengo la L, está dependiendo de T. Para no confundirse cuando estamos con la variable T y con la variable S. Y la transformada inversa también es una transformación lineal. Podemos separar en términos y dejar las constantes fuera. A ver, vamos a ver si podemos hacer esta. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer acá? A ver, copio todo y ustedes me dicen. 3s más 8 sobre s cuadrado más 9. Bueno, ¿qué es lo primero que hacemos? Podemos separar en términos y constante fuera. A ver, 3 transformada inversa de S sobre, las líneas de fracciones se me están yendo, S cuadrado más 9 más 8 transformada inversa de 1 sobre S cuadrado más 1. Entonces ahora voy y me fijo, esta que está acá, así como está, S sobre S cuadrado más 9, ¿la tengo en la tabla?
A ver, vuelvo un poquito a la tabla. Lo agrando ahí. Me decía S sobre S cuadrado más 9. ¿Viene de transformar a quién esa? Al coseno, ¿no? ¿De De A quién? por T. ¿Y quién sería A en el caso que estamos considerando ahora? 3. 3. Bien. Entonces ahí voy directamente y pongo coseno de 3t. Y ahora me voy a mirar la otra. Dice 1 sobre S cuadrado más 9. ¿La tengo exactamente así en la tabla? ¿Hace falta que vuelva o la tienen ahí para que ustedes miren? ¿Y no podría ser el seno de A por T? Pero me parece que estamos cerca, no igual. A ver, porque si fuera seno de A por T, ¿qué me tendría que dar? Si fuera un 3, me tendría que dar 3 sobre S cuadrado más 9, ¿no? Claro. Entonces yo, a ver, voy a volver. No chequeé mucho. A mí me haría falta tener un 3 acá, en vez de un 1. Entonces, como hacemos generalmente en matemática, lo agregamos y lo que agrego siempre lo compenso. Y ahora sí, lo que tengo dentro de ser corchete es exactamente la transformada de Laplace del seno de 3 por t. Bueno, ¿vamos hasta ahí? Sí, profe. ¿No se perdieron? Bueno, y ahora vamos a lo que nos interesa, que es ver cómo lo vamos a aplicar en ecuaciones diferenciales. Entonces necesitamos saber cómo se transforma una derivada. Entonces esa función tiene que tener n-1 derivadas continuas y de orden exponencial y la derivada enésima continua por tramos. Entonces cuando vamos a hacer la transformada de una derivada, va a ser S por la transformada de la función, sin derivar, menos esa función evaluada en 0. Y les puse también la de la derivada segunda, por si nos toca resolver una ecuación diferencial de segundo orden, en donde la transformada va a ser S cuadrado por la transformada de la función original sin derivar, menos S por la función evaluada en 0, menos la derivada primera evaluada en 0. A veces nos conviene hacer una notación un poco más sencilla, un poco más compacta. Miren, por ejemplo, si yo llamo X a f de t y directamente L a la transformada de f de t, esas mismas dos expresiones me quedan más cortitas, más compactas, como más manejables. Entonces, cuando yo transforme la derivada, me da S por L menos x0, y cuando haga la de la derivada segunda, S cuadrado por L menos x0 menos x' en 0. A ver, tratemos de resolver esta ecuación diferencial. A ver, antes de resolverla, cuando ustedes resolvían ecuaciones diferenciales, ¿cuántas soluciones encontraban? ¿Se acuerdan que encontraban muchas soluciones porque dependían de una constante? Se llamaba solución general, y después cuando le daban ciertas condiciones iniciales,
entre todas las soluciones generales encontraban solo una que se llamaba solución particular. Bueno, acá tenemos una ecuación diferencial y esto es la condición inicial, ¿no? F en 0, X0. Estos problemas que tenemos una ecuación diferencial más las condiciones iniciales se llamaban problemas de valor inicial. Cuando lo resolvemos por Laplace, vamos a hacer esto. Vamos a aplicar Laplace a los dos lados del igual, a todo. Igual a la transformada de e a la t. Aplicamos Laplace a ambos lados de la igualdad. Como a la izquierda tenemos dos términos multiplicados por constantes y sabemos que es una transformación lineal, bueno, separamos en términos con las constantes fuera. Y acá escribimos la transformada de e a la t. ¿Cuál era la transformada de e a la t? A ver, ¿la buscan en la tabla? Uno sobre S menos 1. Perfecto. 1 sobre S menos 1. Bueno, y ahora tengo que ver acá, que es lo que vimos recién. ¿Cómo se transformaba la derivada? Lo recuerdo acá. Era S por L menos X0. Así que la transformada del primer término va a ser 2, abro paréntesis, S por L menos 1. Porque la condición inicial ahí me dice que es 1. Segundo término, más 12 por L. Y fíjense que ahora en este momento, en este renglón, esto es una ecuación algebraica. No tengo más funciones. Tengo letras L y S. No tengo ninguna función derivada ni nada. Como les decía al principio, transforma una ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Y vamos a tratar de despejar L. A ver, 2S por L más 12L menos 2. ¿Sí? Hice distributiva y acomodé. Estos dos términos que tengo L, los podría sacar factor común, o saco factor común 2L, tal vez. Queda multiplicando a S más 6 igual a 1 sobre S menos 1 más 2. Y si yo quiero despejar la L, tendría que dividir todo por 2 por S más 6. A ver, lo puedo escribir así. Un medio que multiplica a 1 sobre S menos 1 más 2, todo por 1 sobre S más 6. Bueno, ahora hay que acomodar esto convenientemente para que se parezca a un ejercicio como este, donde lo acomodo para tratar de buscar su inversa. Es exactamente lo mismo que este. Y acá es donde yo les digo que a veces uno hace lío algebraicamente. A ver, yo lo que haría acá es, dentro del paréntesis, sacaría ahí sí como un denominador, porque me parece que ese no va a estar afectando tanto. El común denominador es S menos 1
Y en el numerador me quedaría 1 más 2s menos 2, ¿no? Conclusión, nos queda 2s menos 1 sobre s menos 1 por 1 sobre s más 6. Y yo les diría, no hagan más distributiva acá, porque si uno mira los denominadores, s más 6, s menos 1 pueden estar en la tabla. Entonces, si uno hace distributiva, se va a estar complicando. Lo que sí, en la tabla no tengo este producto. A ver, ¿ustedes no conocen ningún recurso algebraico que les ayude a escribir este producto de expresiones algebraicas como una suma o como una suma algebraica? Un poquito más. Ahí está. Bueno, ¿no se acuerdan de nada? ¿Se acuerdan eso de separar en fracciones simples? Es muy probable que ustedes los hayan visto asociado a un método de integración, pero en realidad el método de fracciones simples lo que se puede usar es en otras ocasiones, como en este, lo que hace es transformar esta expresión algebraica más complicada en una suma de expresiones, de fracciones simples, como lo dice el nombre. Bueno, como tengo dos denominadores, podría plantear esto como una suma de dos fracciones simples, una que tenga un denominador s menos 1, la otra s más 6, y no sé qué constante voy a poner acá, A y B, pero lo que quiero es que cuando yo vuelva a hacer esa suma me dé lo que tenía en un principio. Una vez que planteaban estas fracciones, a la derecha hacen el común denominador y se quedaban con los dos denominadores. A queda multiplicada por s más 6 y la b por s menos 1. Y ahora iban considerando los valores de s, que hacen 0 cada uno de estos factores. Por ejemplo, cuando c es igual a 1, acá que nos queda 2 por 1 menos 1 es 1. A quedaría multiplicado por 7 y este se va a hacer 0, ¿no? Así que A es un séptimo. Ahora vamos a buscar el otro valor considerando el S igual a menos 6. Si S es menos 6, 2 por menos 6 menos 12 menos 1 es menos 13. El término que contiene A te hace 0 y B quedaría multiplicada por menos 7, ¿no? Entonces B es 13 séptimos. Entonces, si yo este producto lo puedo escribir como esta suma, cuando yo vuelva acá a la ecuación diferencial, tengo L para encontrar la función, lo que hago es hacer la transformada inversa. ¿De quién? Esto en medio ya lo tenía. Y de la suma de estas dos.
¿Cuánto me dio A? 1/7. Y A estaba multiplicando a 1 sobre S menos 1. ¿Cuánto me dio B? 13/7. Y S está multiplicando a 1 sobre S más 6. Ahora lo acomodamos como en el ejercicio de recién de la transformada inversa. Dejo las constantes fuera. La constante del primer término es 1 sobre 14, transformada inversa de 1 sobre S menos 1, más 13 sobre 14, transformada inversa de 1 sobre S más 6. Y ahora las dos que están ahí tienen que estar en la tabla, a ver. La primera viene de transformar ¿a quién? Que si se fijan en la primera que me dieron, ¿no? 1 sobre S menos 1 es la misma que tenemos acá arriba. Claro, sería E a la A por T. Y A vale 1. Claro, E a la T en este caso, sí. Perfecto. Ahora el otro término. Ojo que ahora dice S más 6. Viene de transformar ¿quién? E a la cuánto. Menos 6T. Perfecto. Bueno, y fíjense, encontraron una sola función, la solución particular. Y pueden chequear. ¿La condición inicial se cumple? A ver, yo pongo t igual a 0, ¿qué me queda? 1 sobre 14 más 13 sobre 14 está bien. 14 sobre 14 es 1. Y también puedo verificar, reemplazando en la ecuación diferencial, la derivada, multiplicarla por 2, sumarle 12 veces la función, hacer las cuentas y chequear que me da e a la t. Profe, Sí, ¿no habría que multiplicar por menos 6 ese último término para que se pueda cumplir eso o no? a ver, no entendí la pregunta. Ahí donde puso 13 catorceavos de la transformada inversa de 1 sobre S más 6. No habría que hacer, no, esa constante de 13 catorceavos no habría que multiplicarla por menos 6 para que quede en lugar de 1 menos 6 sobre S más 6. A ver, me parece que te estás confundiendo con el otro. A ver, pues vamos a la tabla. A ver, la agrando. Ah, no, Las, perdón, sí, ahí veo. ¿ves? Claro. Vos estás con esta. Las dos tenían ese formato, porque una era S menos 1 y la otra era S más 6. Entonces, las dos tienen que venir de transformar una exponencial. Entonces, cuando mire esta, ¿qué voy a decir? Bueno, esta tiene que venir de E a la T, porque acá hay un 1. Y esta, bueno, la corro un poquito a la derecha para que entre mejor. Ahí está. ¿Esta quién tiene que ser? ¿Viene de transformar a quién? A E a la Ahí menos menos 6T. 6. Perfecto. Sí. ¿Ahí la entendés? Ok. Sí, profe, gracias. Bueno. Eso es como ustedes se van a manejar para resolver las ecuaciones diferenciales. Si tuvieran un sistema, también. Solo que me van a aparecer dos funciones, que una se podrá llamar X, la otra se podrá llamar Y. Pero lo voy a manejar igual. A ver si ustedes pueden resolver ahora una ecuación diferencial sencillita. A ver. A ver, hagan esta. 4x más x'. No, acá me falta un 2.
2x' igual a 4t cuadrado más 4t. Y la condición inicial es 0. Qué suerte, no tener menos cuentas que hacer. Bueno, a ver, intenten hacer esta ecuación diferencial aplicando la transformada de Laplace. No les hice como un cuadrito resumen, ¿no? Ahora se los hago. Si uno tiene una ecuación diferencial ordinaria, ¿no?, le aplica la transformada de Laplace y encuentra una ecuación algebraica, la que depende de L. Despeja la L y a esta le busca la transformada inversa. Y esa transformada inversa va a ser la solución de esa ecuación diferencial. En vez de ir el caminito directo de acá para acá, uno hace un caminito más largo porque transforma y después tiene que antitransformar, pero termina trabajando con ecuaciones algebraicas, que es más sencillo. Este tema de transformada de Laplace es un tema que van a volver a ver, no sé si en una o dos materias más, que está relacionado con todo lo que es el control. En esas materias lo que van a estudiar, a analizar y a armar, por decirlo de alguna manera, son las ecuaciones diferenciales de los sistemas físicos, especialmente a los que están relacionados con el movimiento del avión. Y la verdad que la transformada de Laplace alivia mucho la resolución de esas ecuaciones diferenciales. Acá vamos a ver desde el momento que la ecuación diferencial está, digamos, determinada, escrita, hasta el final de su resolución. En control van a hacer algunos análisis más, incluso en el dominio de S. Tengan en cuenta que las ecuaciones diferenciales que ustedes van a analizar son en el dominio de T, que es el tiempo. ¿Qué es lo que pasa con algo respecto del tiempo? Puede ser un ángulo, una fuerza, una distancia, pero varía con respecto al tiempo. Y en el tema de control van a hacer una serie de análisis, qué es lo que pasa en esas funciones cuando se hacen cero los denominadores, cero los numeradores, y ahí van a analizar bastante, se van a quedar bastante, ¿no? Y luego van a antitransformar y resolver a través de la inversa de Laplace, o sea, no resolver, volver al dominio del tiempo. ¿Bien? Entonces nosotros en esta materia le estamos dando como una ventanita chiquita y un procedimiento completo, desde el inicio hasta el final. ¿Bien? Vamos a hablar un poquito respecto del software. Yo les voy a compartir la pantalla. ¿Ahí se está viendo? Sí, Diego. Ahora sí. Bueno, gracias. Acá está. Con el tema del software, lo que tienen que usar básicamente es el comando de transformación del dominio del tiempo o de T al dominio de S. Y es esta instrucción, con mayúscula Laplace, luego con mayúscula transform. Recuerden que la pueden buscar acá en el help, Laplace, y le indica acá Laplace transform. Acá en ejemplos ponen abrir todos, ustedes pueden copiar y pegar, ¿bien? Entonces ustedes se pueden ir armando la tablita de sus funciones transformadas y de sus antitransformadas.
El uso del software, y esto tenganlo presente para el tema del parcial, porque Adriana les explicó el tema de descomposición en fracciones simples, les explicó un método, hay más métodos para descomponer, que muchas veces es importante para hacer el análisis de las raíces de esas funciones. Acá en la materia es como que damos el método y quedó ahí, pero se convierte en fundamental cuando tenga que analizar eso en sistemas de control. Entonces, volviendo o conectando esto que dije con el software no tiene demasiado problema en resolver las funciones. Es decir, no les va a exigir tanto álgebra. Sí se las va a exigir en el momento que tenga que hacer el análisis. Entonces, eso del álgebra lo tienen que tener en cuenta para el parcial, para el final y para lo que tengan que analizar en control. Bien, entonces, la transformación de una función, por ejemplo esta, que es e a la menos at, yo la definía acá en una función f de t, el resultado de la transformada me da otra función, pero en el dominio de S, ¿bien? Utilizando el comando Laplace transform de f de t, que está en el dominio de t y pasa al S, ¿bien? Me da esta función, ¿bien? Acá hay otro ejemplo, que también lo ve Adriana, del seno hiperbólico, donde, digamos, lo resuelve sin ningún tipo de dificultad y sin hacer tanta álgebra. ¿Bien? Y para volver o antitransformar al dominio de t, acá reempleé también el ejemplo que hicieron a mano con Adriana, donde tuvieron que buscar de qué manera algebraicamente puedo operar esta función que está acá para encontrar algo de la tabla. Bien, acá lo hace directamente. ¿Bien? Esto es con respecto a funciones y de t. Y acá yo vengo haciendo un ejemplo y hace varios días que lo estoy intentando resolver y no lo puedo resolver así como está escrito. Esto es una función que les dio Adriana en una ecuación diferencial, que esto es lo que más van a ver en sistemas de control, porque ustedes van a modelar sistemas físicos a través de ecuaciones diferenciales. Y acá se me puso medio complicado y creo que es un error en la escritura de algo de acá que todavía no puedo dilucidar. Bien, entonces, para no dejarlos con el error, explicarles con el error, yo abrí una nueva plantilla, bien, entonces, una nueva planilla, y resolví otra ecuación diferencial, en donde lo que se necesita en el caso de que sea la derivada primera, es conocer las condiciones iniciales, que pueden ser 0, que bueno, ahí Adriana lo comentó como que son favorables porque desaparecen algunas cosas. A veces es importante dejarlas para que queden en evidencia, ¿bien? Entonces, la transformada de esto, que es la derivada primera de t, que es igual al seno de t más 5, acá tengo el igual, me da este resultado. El menos 3 es el resultado de cuando tienen la transformada de la derivada, que es S por L menos las condiciones iniciales. O sea, las condiciones iniciales acá quedan puestas en evidencia en este menos 3 de la izquierda. Bien, y queda S por Laplace transform I de t, coma t, coma s. Esto que está escrito acá entre la S y el final del corchete no es algo demasiado simpático, ¿bien? Pero esto es lo que se debe reemplazar por lo que mostró Adriana con la letra L. Entonces, y queda el igual, que es la transformación del 5, que es 5 sobre S, y la del seno de t, que es 1 sobre 1 más S. ¿Bien? Entonces, acá, si bien el software da un resultado, lo que hay que hacer es reemplazar
todo este comando que parece que no resolvió, pero sí, ¿bien? Y para eso se lo puede, digamos, despejar con el comando sol. Digamos, entre corchetes, el asterisco, el símbolo de porcentaje resuelve lo último y que despeje todo esto que está acá. O sea, ustedes copian todo esto, lo pegan con control V acá y lo que hacen es copiar la S no, pero sí todo el comando, control C y lo pegan en esta parte. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hace este comando? Despeja, como si esto fuese la L, toda la ecuación y la deja en función de eso. O sea que L es esto. ¿Bien? Entonces, defino, o le digo que L, que es una función de S, es igual a esto. Copio y pego todo esto que está acá, y lo que me llevo es esta parte. Y esto lo dejo definido como L de S. ¿Bien? Entonces, lo que hago es antitransformar. Y lo que cambia es el agregado en el comando de la palabra inverse, con mayúscula. ¿Bien? Que haga la antitransformada de L de S. Entonces, antes que estaba en el dominio de S, ahora vuelvo al dominio de T. ¿Bien? Cuando hago esta antitransformada me da esto. Y acá le dije que lo plotee, que lo dibuje. ¿Bien? Entonces, en control, esto se llama respuesta temporal. Entonces, por ejemplo, ante un caso de una ecuación diferencial que lo deben haber visto antes, de un resorte y una masa y un amortiguador y no sé si lo habrán visto con amortiguador, pero habrán visto que hay un movimiento armónico que les da un seno, con coseno, en fin. Bien, entonces, en control, las ecuaciones diferenciales se van a complicar. Bien, entonces, por eso se cambia el método y se enseña transformada de Laplace, para poder resolver más fácilmente ecuaciones diferenciales que son más complejas o que es más complejo los sistemas físicos. No sé si pude ser claro con la explicación. Hola, hola, hola. Sí, sí, se escucha, Diego. Pensé que se había cortado porque yo estoy presentando y dejé de ver el Meet. Básicamente todo lo que van a ver en la materia es esto. Después, la clase que viene sí vamos a ver más recursos, pero que están relacionados con el abordaje algebraico para llevar cierto tipo de funciones o ecuaciones algebraicas a funciones que aparezcan o sean similares en la tabla y se puedan transformar a mano. ¿Bien? Esa es la gran estrategia de la transformada de Laplace. Yo por el momento no tengo nada más que comentarles. Yo igual les dejé ya en el Classroom un apuntecito con los comandos. A ver si no se me tara otra vez, les muestro cómo la aplican a una ecuación diferencial. La misma que hicimos. Pero bueno, esperen que se restablezca un poco más. A ver. Ahora les muestro.
No, 2 veces, por favor. Bueno, ahí creo que están viendo, ¿no? Muy chiquito se ve, profe, pero sí. Bueno, un poco más grande, no hay problema. Ahí está. Pongo más zoom. Ahí, mejor. Sí, sí, se ve bien, se ve bien. Bueno, es la misma ecuación que hicimos hoy a mano, ¿no? Entonces ahí con el comando, ven, pueden poner todo directamente, aplicar el comando a toda la ecuación diferencial. Siempre con doble igual, solo que ustedes no pueden poner x', tienen que decirle cuál es la variable independiente. Y yo no usé x para que no se le produzca conflictos al software. Y acá le aclaré la condición inicial. Así hacía todo, transformaba la derivada y la función. Hace lo mismo que hicimos nosotros, separar en términos y transformar. Y todo esto que está acá sería el que nosotros llamamos L. Bueno, ¿qué habíamos hecho en el papel? Tratamos de despejar esa L. Bueno, acá le dije lo mismo. Con el comando solve, que lea la última respuesta con este simbolito de porcentaje. Y lo que quiero que me despeje exactamente es esa L, que acá se llama así larguísimo, Laplace Transform. Ahí la despejó. Recuerden que le habíamos hecho esto, ¿no? 2s menos 1 y el 1 medio estaba afuera. Y ahora lo que le pido es que me busque la transformada inversa de la última respuesta. Y como no quedó de la manera en que lo hicimos nosotros, bueno, yo le hice un expand y ahí ven que nos dieron la misma solución que habíamos encontrado. Y bueno, les mostré que hice la verificación. Esta solución, bueno, la cargué, la llamé como función con variable independiente t, controlé la ecuación, la condición inicial, y después que realmente se verificara la ecuación. A ver, yo la voy a cargar, esta función, ¿no? Si este mismo comando trucu, que lo que hace es chequear si lo que está de un lado del igual es realmente cierto, es realmente igual a lo que está a la derecha, es lo único que hace ese comando. Miren, si yo lo pongo así, me dice que es falso. Porque a veces esto parece, ¿no? Medio como una cajita mágica. Y uno no sabe ni por qué da verdadero ni por qué da falso. Entonces ustedes prueben. Digo, bueno, a mí me dio falso. Entonces yo voy a probar qué entiende el software cuando hace esta cuenta. Yo ya le cargué la función. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué entendés vos? Ah, y ahí me doy cuenta. ¿Qué hizo? Reemplazó de una, reemplazó la derivada, reemplazó la función y no hizo nada más. No hizo ninguna cuenta, no hizo distributiva, no sumó los términos semejantes ni nada. Entonces yo puedo probar, por ejemplo, con el Simplify. Ah, y ahí hizo la cuenta y dio E a la T. Entonces, por eso, cuando yo acá le agregué el comando simplificar, ahí sí pudo comparar este resultado con este y decir que es verdadero. Pueden usar ese o también pueden usar el expand que les hace todas las distributivas. Así que también cuando se manejen con sobre todo con el truco, chequeen realmente qué está haciendo el software, ¿eh? Porque a veces me puede dar falso y no es falso, no es cierto. Yo hago la cuenta y me da.
Bueno, no te da porque no termina de hacer las cuentas. Bueno, y ahí tienen ejemplos de todo, de lo mismo que hicimos nosotros hoy, hecho acá con el software, para que vean las dos formas. Y estas, las integrales del principio, les da las condiciones. Yo acá se las agregué. Porque fíjense, ¿ven? Yo acá puse la integral y me pone así. La respuesta es esta. Conditional expression. Me dio el resultado, pero acá me está aclarando algo. Primero que supone que A y S son números complejos, variables complejas. Entonces está suponiendo, dice, te va a dar esto siempre y cuando la parte real de A sea menor que S. Entonces yo acá le aclaré que tanto la S como la A son números reales y que A era menor que S. Entonces ahí sí me dio el resultado como cuando nosotros lo pensamos en el papel. Así que bueno, eso se los muestro para que ustedes vean que tienen formas de aclarar para que haga las cuentas o lo que ustedes le estén pidiendo al software, ¿no? Por las suposiciones que hace.